¿Tiene frío? Ah, primero va a decir su nombre completo. ¿Por qué no tiene nombre completo? Mi nombre es Blanca Sesmacari Somoza. El 14 de febrero de 1930 nací en, en Colón, Panamá. Mis padres, mi padre era colombiano, nacido en Colombia. Mi mamá nació en Panamá, en Colón. ¿No? Nombre. Mi papá se llamaba Romelio Setmacariz y mi mamá se llamaba Carlota Somoza de Bustamante. ¿Cómo se conocieron? Sí. Mi papá y mi mamá se conocieron en la ciudad de Colón. Ah, en la República de Panamá. Mi papá era ¿Era bien qué? feo. Porque su papá Pues mi era. papá era un hombre muy enamorado. Él no tenía que buscar compañeras, las compañeras lo buscaban a él. ¿Por ¿Y qué? qué más? Mi mamá nació en la ciudad de Colón, Panamá. Ahí conoció a mi papá. Conocieron, se enamoraron. Él no tenía que buscarlas, a él lo buscaban. ¿Estaba guapo? Tal vez lo hallaban guapo, no sé, por sus palabras que eran conquistaba así. Él dice que tuvo cuatro. Él dice que tuvo cuatro. Pero uno de ellos decía que él no era su papá, ¿no? Porque, no sé, ellos no se llevaban bien. Entonces un hermano, por parte de padre, él era de piel oscura. Entonces él decía que ese no era hijo de él, porque era moreno. Pero la señora aseguraba que él era de él. Pero él decía que no, y que no sacaba de ahí. ¿Y qué más puedo decir? ¿Cómo se llamaba? Romelio. Romelio Setmacariz. Julio. Pero él decía que no era hijo de él. Pero siempre nos tratamos como hermanos. Él me decía a mí que mi papá me quería a mí porque yo era blanca y él no era blanco, él era moreno. Pero una buena persona, Julio. Mayor que yo, mayor que yo. Siempre lo recuerdo.
Eso pienso yo, no sé. ¿Qué es lo que más recuerda de Julio? Porque ¿Qué es? él tuvo varios hijos, pues. Él siempre me buscaba. Él era de piel oscura. Y él siempre me decía, mi papá te quiere a ti porque tú eres blanca. Y yo no soy blanco. Entonces yo siempre decía, Julio, no hables así. Entonces un día mi papá me dijo, un día de eso te voy a prohibir que le hables a Julio. Y dije, ¿por qué? Le digo, porque yo digo. Pero él era bueno. Y me acuerdo que una vez él estaba en el parque con la novia y mi papá llegó. Y yo estaba ahí. Mi papá empezó a decir cosas. Entonces papito se levantó y le iba a pegar a mi papá. Entonces la novia le dice, papito, no hagas eso, él es tu padre, ¿no? No sé, ese papito él. Entonces Julio se echó para atrás porque le dijo a la novia, no le pongas la mano a él porque ese es tu padre. Pero mi papá nunca lo tuvo él por hijo. Entonces siempre ellos decían que era que él me quería a mí porque yo era blanca y los otros no. Pero ellos se portaron bien conmigo. ¿Qué otros hermanos más tuvo de su padre? Entre Papito, Julio, Papito y Julio son dos. no sé. Y mi papá no quería que yo, o sea, mi papá no lo reconocía él como hijo. Entonces, pues empezó la riña entre ellos, ¿no? Pero la novia de Julio, sí, ella siempre intervenía para evitar que pelearan. Pero mi papá era cosa seria, él no lo quería él. La mamá de ellos se llamaba Teresa Cuesta. ¿Era morena? Ella era buena persona. Solo que mi papá fue el que se portó mal. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Bueno, para él siempre decía que esos no eran sus hijos, que solo era yo. Y yo tenía que decirle siempre a Julio, no hables así, le digo. O sea, no importa lo que él diga, pero tienes que respetarlo porque es tu papá, le digo. Fue a la cárcel. No sé, es que él siempre estaba con una pandilla de chicos. Mi papá le decía que el día que tú caigas preso, yo no te voy a ir a ver. Bueno, y así fue, cuando estaban en el grupo en la esquina hablando los muchachos, llegó la policía. Los llevaron a todos. Entonces yo lo iba a visitar a él al cuartel. Entonces mi papá me dijo, te voy a prohibir que vayas a ver a Julio. Le digo, pero ¿por qué ese es hijo suyo? No? Te estoy diciendo que yo digo que no vas a visitarlo más a él, pero yo siempre iba. Es que mi papá no los quería a ellos. Por eso yo siempre enfatizaba que era por el color de piel, ¿no? Él no tuvo mucho tiempo, si no había culpa, pues es porque él estaba con la pandilla de muchachos que se reúnen allá en las esquinas, ¿no? Y él siempre se unía con ellos. Entonces cuando lo llevaron a él también. Entonces no tuvo mucho tiempo ahí. Yo lo iba a ver. Mi papá me dijo, si tú sigues yendo ahí, yo te voy a prohibir que vayas a ver a Julio. Bueno, pero siempre iba. ¿Cuántos años tenía entonces? O sea que yo siempre lo reconocí a él como mi hermano. Y como siempre yo lo iba a ver a la cárcel,
Mi papá me dijo, te voy a prohibir que vayas a verlo. ¿Y por qué? Porque ese no es hijo mío, decía. No mayor que yo. Sí, ya. Mm, No me acuerdo. Mm, No me acuerdo. ¿Cómo era su madre? Mi mamá nació allá en Colón, pero ella era hija de gente de plata. Y cuando ella conoció, se casó con un hombre de ahí que le decían, no me acuerdo cómo le decían a él, pero él se casó con ella. Pero él aprovechó de quitarle la finca, dinero, todo lo que ella tenía que sus padres le habían dejado. Y la dejó en la calle. Entonces mi mamá, como ya tenía 3 hijos con él, entonces ella tenía que costurar para conseguir el dinero para darles de comer. Entonces mi papá no hizo aprecio de ella. Ella no era mala, una buena mujer. Yo siempre la visitaba a ella. Y la mamá de él que estaba preso era otra señora. También me trató bien. No me- Ellos conmigo no hacían diferencia. Para ellos yo era familia de ellos. Estaba presa la madre. No estaba presa la madre, era cuando la mamá del chico estaba. Carlota, su moza. ¿Cuántos estuvo antes de...? Ella tuvo otros que no fueron como mi papá. De otro señor que fue el que se casó con ella porque la familia de ella tenía. Entonces cuando ya la dejó sin nada, él se fue y la dejó botada. Y entonces mi mamá costuraba para alimentar a las otras que dormían en periódicos. Entonces, y ellos decían, ellos no querían a mi papá. Mi papá tampoco no los quería a ellos, pues. Pero conmigo fueron buenos. No sé si están vivos o no. Mi mamá tuvo una que murió, Amelia murió. De ahí quedó Ernestina, la que le hicimos Tina. Aura, que ella murió. Ella cantaba como Libertad Lamarque. Y como era de piel oscura, le decían la Libertad Negra. Libertad Negra. Y ella murió. El otro hijo de que ella tuvo con otro señor también murió. Él cantaba y tocaba guitarra. Pero para mí eran mis hermanos, pues. Sí, cuando él trabajaba de noche. Él decía que trabajaba de noche. Entonces él, cuando yo estaba allá, él compraba provisión y la llevaba allá porque yo estaba ahí. Entonces cuando yo quería coger algo, una de mis hermanas, que es Ernestina, ella quería pegarme porque ella me decía que eso no era mío, no tenía que comer nada de eso. Pero yo nunca le decía a mi papá. Solo que cuando yo estaba con ella, él llevaba provisión para todos, pues no era solamente para mí. Ah, pero así es la vida. Todo cambia con el tiempo. Yo casi ni lo veía. Ya cuando fui creciendo, él solo me reconocía a mí como hija, a los otros no. Entonces había esa diferencia, ¿no? Porque cuando él trabajaba de noche, yo me quedaba con mi mamá. Pues él llevaba provisión.
Entonces las otras hijas de mi mamá peleaban por eso. Que me decían que yo no tenía derecho a comer nada de lo que estaba ahí. Yo aguantaba hambre, pero nunca le decía a mi papá. Pero Aura murió, lo vine a saber ahora que estaba acá. Ella era cantante, que había muerto. Y Francisco, un hijo de mi mamá con otro señor, que había muerto también. Hasta ahora que estoy acá vine a saber. Ellos fueron buenos conmigo. Él trabajaba con ingenieros en la zona del canal. ¿Qué hacía? Bueno, él hacía lo que los gringos decían, pero no se dejaba de ellos. Una vez él tuvo un problema con uno de los jefes gringos, mi papá le iba a pegar. Entonces se iba a esperarlo a la salida del trabajo, se iba a esperar por donde el gringo pasaba. Pero entonces el gringo cambió dirección, iba por otro lado porque sabía que mi papá estaba esperándolo ahí. Es que mi papá con una sola lo volteaba. Él solo pegaba una sola vez y ya. No lo debe ser. Él peleaba mucho. ¿Alguna vez Me acuerdo que una vez unos muchachos del vecindario le decían viejo, que es que usted es un viejo. Pruébame, le dice. Sacaba, ¡plá! Por allá lo volteaba. Ya no volvieron más a decirle que era viejo. Pero muchos de ellos lo respetaron a él, porque él con una sola trompada que daba, aquel caía. Él era así. No, él no tenía que medir fuerzas. No solo sé que si aquel andaba detrás de mí, ¡pa! Sí, él mandó a traer una hermana menor para que estuviera conmigo porque yo quedaba solita ahí. Pero la hermana se enamoró y un hombre la estaba enamorando. Entonces mi papá lo que hizo fue que la regresó a Colombia. Me quedé sola yo otra vez. Ya no estaba ella ahí. ¿Cómo se llamaba? A saber, yo no sé nada de esa gente. Y que sí que él no hablaba mucho de la familia. ¿Por qué? No sé. Yo sabía era por la hermana de la menor, que fue que que despachó a Colombia otra vez porque se enamoró de un panameño. Y la despachó. Nunca más yo volví a saber de ella. Hasta el sol de hoy, yo no sé si viven o mueren. No sé. En un colegio de jamaicanos. Ahí estudiaba yo. Yo estudiaba en una escuela de jamaicanos. Y ellos ahí me dieron trabajo. Entonces yo pasaba las clases mías con ellos de día y a veces de noche trabajaba. ¿A qué edad? Pero me trataron bien. No me acuerdo a cuántos años. Pero yo estaba joven, pues. Venía enamorada, ¿no? ¿Estás enamorado? Pues sí, ellos que andaban detrás de mí. Mi papá los agarraba. ¿Quién Mi andaba papá los así? agarraba y a él no le importaba. Entonces ninguno se metía con él. Y por él, tal vez por eso muchos de ellos me respetaron, porque sabían que él estaba ahí. ¿Qué? Los muchachos, como es normal, ¿no? Pero yo no les hacía caso porque les tenía miedo. Y una vez uno de ellos dijo, mi papá le dice, porque yo le dije a mi papá, estos muchachos siempre me andan molestando, me andan siguiendo. Entonces mi papá fue a hablar con ellos.
Y le dice uno, si usted es un viejo, usted no sirve para nada, pruébame. Y solo hizo así, ¿ves? ¡Clan! Lo volteó. No volvieron a meterse con él, y a mí me respetaron todo el tiempo. Yo quedaba sola, pues. Yo me estaba acordando de una señora, ¿tú te acuerdas el nombre de Rosa Patiño? Que ella vivió con mi papá, y entonces ella se quedaba conmigo. Pero ella no aguantó a mi papá y ella se fue, quedé sola y otra vez ahí. Yo estaba pensando la otra noche que la gran misericordia de Dios, cómo me cuidó, porque yo estaba sola. Elena venía del trabajo a las 4, se cambiaba y se iba. Entonces él venía, me dejaba encerrada bajo llave, pero yo ponía por dentro el pasador. Y ponía pan y una jarra con agua, me sentaba a la entrada así, con la puerta cerrada, y apagaba la luz. Apenas mi papá se iba, ya unos hombres se subían en un cofre que él tenía afuera a estar, no está, decían ellos, no me podían ver, yo estaba pegada allá en el piso, pero yo temblando de miedo. Y yo le decía a mi papá y él no creía. Pero le dijo aquella vez, este muchacho, es que usted es un viejo, no sirve para nada. Pruébame. ¡Flau! Una sola le dio. Ah, normal. No le hacía caso. Te quiero, te adoro, te amo. Lo que es normal en la juventud, ¿no? Pero yo misma me cuidaba. Porque yo pasaba el día sola, llegaba la noche yo estaba sola, entonces yo tenía que cuidarme. Y doy gracias a Dios porque Él me protegió de tal manera que yo a veces en la noche cuando no puedo dormir estoy pensando cómo fue el amor, cómo ha sido el amor de Dios hacia mí. Que yo no lo merezco, pues. Pero Él me cuidó. Había unos chicos había una iglesia metodista de jamaicanos, en un portón para el patio. Y como vivía con mi papá en un cuarto yo sola con él, afuera ponía una mesa, yo lavaba los platos ahí. Y los muchachos empezaban a decirme, corazón de oro, corazón de plata, que no sé qué. Me tenían tan aburrida que un día ellos se enojaron, corazón de yuca. Y dejaron de molestar. Ya tenían miedo a mi papá. Ah, sí. Había un chico de la iglesia que él tenía un carácter muy malo. O sea, a mí me caía mal eso. Entonces un día llevó una sandía de mi papá. Pero no fue solo, fue con otro señor de la iglesia, el hermano Díaz y así. Aquí le estaremos, don Romero. Y dice, por esa sandía no me van a ganar. No me ganan por esta sandía. Pero yo me tuve que cuidar, porque él pasaba trabajando en el día, llegaba en la tarde, se cambiaba, se saneaba y se iba. Me dejaba sola ahí. Yo, pregúntame otra vez. Y el miedo, pues. El miedo que mi papá le pudiera hacer algo, pues. Entonces yo rehuía, ¿no? Porque yo sabía cómo era él. Si él con una sola trompada los volteaba. No sé. De todas maneras ni me cuidaba. Él siempre decía que me daba buenos consejos, que me daba buenos ejemplos, pero no era así. ¿Qué pasa? Que la gran misericordia de Dios hacia mí fue la protección mía. La señora esa que vivió con mi papá, que ella se le fue, ella fue la que me llevó a la iglesia. Entonces un día fue a la casa y me dijo mi papá, ahí va a venir una señora a buscarla para ir a la iglesia. Pero ya yo fui a misa, no a otra iglesia. La señora llegó
por todo el camino de la iglesia, para la iglesia, yo iba brava. Y le decía, y ella, a ver, calladita. Me llevó a la iglesia. El misionero que había no hablaba mucho español. Tocaba el piano en los cultos. Y yo seguí yendo con Rosa. Pero mi papá me dijo, usted no va a ir más a esa iglesia. Entonces me puse a llorar, porque yo quería seguir yendo, ¿no? Después él dijo, bueno, yo lo dije para hacer era que te gustaba ir ahí. Y Rosa se fue, me quedé sola yo con mi papá, ¿no? La vida con él fue muy difícil para mí, ¿no? Pero bueno, yo tenía que respetarlo. No podía tener ni amigas. Y yo me acuerdo que a escondidas nos íbamos de la iglesia en bicicletas prestadas. Y un día yo me caí de la bicicleta. Yo me hice la muerta. Y las chicas empezaron a llorar y a gritar. Ya me maquiaban. Yo no podía aguantar la risa. Y entonces me dieron así, te estás jugando con nosotras. Bueno, ¿para qué preguntan? Entonces, el grupo que en ese tiempo de la iglesia, los jóvenes eran muy unidos. Tanto las varones como las chicas eran bien unidos. Valió la pena que Rosa Patiño me llevara. Porque yo al principio no quería ir, pues. Yo estaba en la católica. Pero mi papá ni a la iglesia católica iba. Y Rosa tenía unos ojos muy bonitos. Mi papá se enamoró de los ojos. Entonces empezó a perseguirla. Entonces ella fue la que me llevó a la iglesia. Pero igual el día que ella se fue, no la volví a ver. Pero no fue mala, conmigo fue buena. Papá tuvo muchas mujeres. Por eso cuando él le decía a la gente que él daba buenos ejemplos, que no sé qué, puro bla, bla, bla. Aquí tengo una cicatriz. Ya me pegó. No recuerdo, yo siempre estoy pensando que por qué me pegó. Me cogió con la faja y la hebilla, con la hebilla me dio. Aquí la tengo, la cicatriz. Y movíamos un cuarto, los dos, para subir, quedaba bajo un hueco. Y yo me metí ahí. Ahí me escondía yo, ahí pasaba. Y cuando él se iba en la noche, yo ponía pasador por dentro y él se enojaba porque yo no le abría en la noche cuando él llegaba. Soy yo, se abre la puerta que se cae. Entonces ya yo quitaba el pasador para que le entrara. Pero fue muy duro para mí. Te digo que la paciencia de Rosa me ayudó también. Porque yo al principio no la trataba bien a ella, porque yo no quería ir a la iglesia católica. Él, un montón de veces. Porque él no quería que yo ni amigas podía tener. Entonces en la iglesia, donde me llevó Rosa, ahí conocí tantos varones como muchachas, pero todos se respetaban entre sí. Bromeaban eso y todo, pero había respeto. Entonces, yo seguí yendo. Anoche me estaba acordando yo de cómo esa gente fue conmigo. O sea, ellos conocían a mi papá, ¿no? Ellos sabían cómo era él. Entonces, tal vez por eso yo creo que ellos me cuidaban, ¿no? Pero fue buena la gente. ¿Cuál travesura si no había chance? Ya ni sabía que había en el cuarto.
¿No rompió alguna cosa alguna vez? Pues sí, me caía. Entonces le fue a la correa, arrodíllese. La voy a castigar por esto, 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 esto. Hacía la lista. Si grita, le voy a pegar solo uno, bien dado. Pero si grita, le doy 2. Si llora, le doy 4. Y si se levanta a huir, la voy a dar hasta que a mí me dé la gana, porque él me correteaba a veces. Porque cuando él estaba, yo tenía que estar. Si yo lloraba, me pegaba. Porque llora, se le voy a pegar de verdad, bla, 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 bla. Pero la gente de la iglesia me tomaron como que si yo era hija de ellos, ¿no? Ellos sabían por lo que yo estaba pasando. Y por esa razón yo creo que ellos tomaron un interés en velar por mí. Así que en la iglesia los muchachos me respetaban. Yo me acuerdo que no podía tener amigas. No. Al ponerle llave cuando él se iba, ¿no se le perdió la llave o se le rompió? Yo le ponía por dentro y cogía pan, un molde de pan, y agua, una jarra, y me sentaba en el piso, apagaba la luz. Y mi papá no creía que cuando él se iba, que los hombres querían entrar, pero yo los oía todo lo que ellos hablaban. Y decían ellos, no está, no está. Yo estaba ahí. Yo trabajaba en el colegio, me dio trabajo el director. ¿Qué hacía? Tenía que atender el kinder, la primaria. Y en ciertas horas tenía que estar con los adultos. Era profesora. ¿Sí? ¿Qué era? Y trabajé bastante tiempo, pero aprendí mucho. Pero él hablaba mucho de buenos ejemplos, pero no me los daba. Él hacía cosas que no debía haber hecho. Pero ante la gente él representaba un papel muy diferente. Y tal vez yo creo que por eso la gente, la de la iglesia, sabían lo que yo estaba pasando. Entonces ellos andaban conmigo para ir a un campamento de jóvenes. Los misioneros tenían que ir a rogarle a mi papá que me dejara ir al campamento. Hasta que al fin él decía sí, pero con una condición. ¿Cuál? Que usted no se va a despegar de ellos, usted va a estar ahí donde están ellos, va a estar usted. Campamento, la hermana Elena me decía, vaya a jugar con los otros jóvenes. Es que mi papá, él no está aquí. Pero agradezco a Dios por toda esta gente que me cuidó. Ellos tenían 2 hijos. Y el hijo, él me perseguía estando en la casa. Entonces ellos nunca se dieron cuenta porque yo andaba así. Si yo estaba en el cuarto, él se metía al cuarto. Y la hermana Elena nos ponía turno para lavar los platos a los hijos de ella, a mí, secarlos, lavarlos. Entonces a veces me tocaba con él. Para mí era difícil eso, porque él, me acuerdo que una vez yo no sabía que habían hecho una apuesta con los demás chicos de la iglesia, que él le tenía que besarme y que yo tenía que besarlo a él también. Pero yo no sabía. Entonces yo miré que todos los jóvenes se bajaron del carro del misionero. Me dejaron ahí sola. Y él luchó conmigo. Pues yo he sido peleona. Yo fui peleona, pero no me dejaba.
Entonces, ¿qué te pasó? Pues nada, así con ella no se puede. Pero recuerdo mucho a esa gente, me cuidó. Viví un tiempo con ellos. Bueno, porque ellos se le pidieron a mi papá que, como ellos sabían que yo quedaba sola, que me quedara con ellos, pues. Al principio él no quería. Y una vez yo me enfermé, estando con ellos, y una de la iglesia, Corona, me dice, voy a buscar a Blanca, dijo mi papá. Entonces le dice a Corona, pero don Romelio, Blanca está enferma. No me importa que esté enferma, la voy a echar aquí, me la voy a para casa. Y me fue a buscar esa noche. Y era tarde. Entonces yo le expliqué a los misioneros, ¿no? Entonces decía, bueno, mañana lo vamos a tener lista Blanca a las 4 de la tarde para que pase a buscarla. Y así esa noche no me pude ir con él. Yo la verdad le tenía mucho miedo a él. Demasiado miedo. A mí la gente esa de la iglesia fue la que me apoyó. Me enseñaban. Y siempre andaban en los campamentos que había. Que la condición era que yo no me despegara de los misioneros. Pero tanto a ellos me decían, no es que mi papá dijo no. Mi papá dijo que no me separara de ustedes. Vaya. Pero fue buena gente conmigo. Tal vez si no hubiera sido por ellos no estuviera aquí. ¿No? ¿Por qué? Siempre los recuerdo porque ellos me aconsejaban mucho, tanto los misioneros como la juventud de la iglesia. Y yo me acuerdo que a veces yo llegaba llorando a la iglesia, entonces ellos me llevaban a un cuarto que tenían los jóvenes para actividades de ellos. Entonces ellos me llevaban ahí y todos los jóvenes se arrodillaban a orar por mí. Entonces yo tuve mucho apoyo de parte de la iglesia, tanto de los adultos como que ya ellos conocían a mi papá. Pero fue duro saber que yo siendo mujer le tenía miedo a él. ¿No? Yo le tenía miedo, pero Dios me aguardó, me cuidó hasta el día de hoy. Es que yo le tenía mucho miedo a mi papá. Entonces no procuraban de estarme iniciando tanto. Hasta que me decían corazón de yuca. Pero buenos recuerdos tengo. Y también malos recuerdos. ¿Y cómo? Estaba en la iglesia. Pero yo muy poco. Él me decía a mí, cuando yo le decía, él le decía a la gente, ahí viene la diabla, él me decía que yo era diabla, porque no le hacía caso. Ahí viene la diabla. No, Carlos trató varias veces conmigo, pero yo nunca cedí. Yo lo luchaba, pegaba. Entonces cuando ellos habían hecho una apuesta, y yo no sabía, los jóvenes, entonces ellos estaban afuera, se bajaron del carro del misionero, pero estaban esperando que me dejaran sola con el hijo del misionero. Mira, esa fue una lucha, él me ponía en el piso y yo lo agarraba a patadas. Y cuando sale, le preguntan a los muchachos, ¿lograste algo? ¿Qué? Dice, esa es una fiera, dice. Pero de ahí no pasaba. No, mucho, no te digo pues que mi papá no nos daba chance. Y ese que llevó la sandía, él está enamorado, pero a mí no me gustaba porque él era muy enojado. Pero y mi papá sabía, con la sandía no me va a conquistar. Ya. No. En una parte yo sufrí bastante, ¿no? Pero todos los días agradezco a Dios. Pero pues te estoy diciendo que le tenían miedo a él.
¿Y su papá qué dijo cuando supo que usted tenía novio? No, es que yo nunca le dije que tenía novio. Él sabía que el muchacho estaba enamorado. Entonces él llegaba con una sandía de mi papá. Y invitaba a los hermanos mayores para que lo acompañaran porque él le tenía miedo a mi papá. Guillermo, creo que se llamaba. Guillermo. De que él me decía la diabla. Pero no, Es que yo nunca daba palabra, ¿entiendes? Ellos andaban ahí detrás, pero yo como sabía lo que era mi papá, los esquivaba siempre. Una mujer que llegó a vivir ahí con mi papá se llamaba Rosa también. Tenía una chica que se llamaba Zenobia. Entonces mientras ella estaba, yo estaba acompañada. Pero ya se le iban a mi papá. Pero ellas me decían dónde ella estaba. Dice, si viene su papá y pregunta, tú dígale que usted no sabe. Va, pues. ¿Y Rosa? ¿Dónde está Rosa? No sé, le digo. Es que tiene que... Pero es que yo no sé, le digo. Yo me ponía dura la boca, no le decía. Porque ella se la iba escondida. Yo sabía dónde ella estaba. ¿dónde está? Y yo en el día iba allá de ella a verla. Eran unos hermanos de la iglesia. Rosa. Ella se fue a vivir con unos hermanos de la iglesia, como las señoras, que ellas sabían lo que estaba pasando. ¿Qué está Claro, pasando? yo siempre iba a verla. Vas a ver. La verdad es que no les ponía mucha atención. Por eso me decían la diabla. Yo no. O sea, yo no podía entender eso, ¿no? ¿Cómo conoció? Porque yo le tenía mucho temor a mi papá. Al que le dijo mi papá que él era viejo, solo hizo mi papá así, ¿ver? Mi papá era zurdo. Y solo una trompada le metió y el hombre cayó por allá. ¿Y usted Entonces estando? vino el muchacho y le sacó una orden en el juzgado. Por primera vez en mi vida yo fui a un juzgado, porque yo tenía que atestiguar también. Entonces él le sacó una orden a mi papá. Yo, no sé, yo tenía tanto miedo, ¿entiendes? Porque no sé qué me dijo el hombre ese, era malo. Entonces yo le decía a mi papá que yo le tenía miedo a ese hombre. Entonces mi papá fue a hablar con él y llegó un policía. Entonces el policía era amigo del hombre. El otro le decían el chino, pero de chino no tenía nada, era malo. Entonces me llevó mi papá allá, tuve que ir al juzgado a atestiguar qué fue lo que había pasado. ¿Qué había pasado? Bueno, estaba peleando con mi papá, él, muchacho, porque el muchacho dijo que él no se iba a dejar que mi papá lo estuviera golpeando. O sea, el muchacho a mí nunca me faltó el respeto, pero él no quería que ni siquiera me volteara a ver. Entonces, por ahí empezó el pleito. Si yo iba a la iglesia, esa gente a mí me dio un apoyo total, todos. Los varones me respetaban. Y abuelita, ¿qué pasó en el juzgado cuando llegó? Cuando llegó a dónde, Al juzgado. mi papá acusó es que él le pegó al muchacho. Le dio una trompada y el muchacho cayó por allá. Estaba todo hinchado. Entonces él le sacó una orden a mi papá. Y por eso yo tuve que ir al juzgado porque, ¿qué iba a hacer? ¿Y qué decidió el juzgado? A favor de mi papá. A favor de él. Pero sí lo golpeó, le dio una sola trompada, tenía la cara así hinchada. Mi papá le pegó al muchacho. Bueno, me dieron un apoyo total. O sea que yo ahora, en las noches que no puedo dormir, estoy pensando en todo lo que esa gente hizo por mí. Cómo me apoyaron, porque ellos sabían cómo era mi papá. Y mi papá iba a la iglesia y se enamoró de una señora de la iglesia que la conoció. Ella trabajaba en el concepto limpiando las tablillas y él la enamoró y se casó con ella. Pero a los pocos meses ella se fue.
Pero ella me dijo a mí dónde ella iba a estar. Pero no le diga a su papá dónde estoy yo. Y yo no le dije. Tú tienes que saber. Yo no tengo que saber, digo, si ella hace lo que quiere. Pero yo sabía dónde ella estaba. Yo la iba a ver a ella. El tiempo que ellos estuvieron ahí, sí. Pero como los cambiaban, entonces venía otros. Entonces los otros misioneros me recomendaban, ¿verdad? Pero cuando llegaron otros misioneros yo no quería ir, porque la gringa me trataba mal, la anterior. Ella me trataba muy mal. Yo me encerraba en un closet a llorar ahí, ahí solita. Ella me trataba mal. Y como yo le entendía todo lo que ella hablaba, no sé, esa gringa era así. Ella no iba ni a la iglesia. Se ponía a leer periódicos y revistas ahí en el cuarto y se acostaba. Entonces Donaldo, el misionero, él lavaba, él planchaba, él limpiaba y él cuidaba a la niña. Yo le ayudaba con la niña. ¿No? Pero fueron muy buenos conmigo. Porque me acordaba, ¿no?, de la gringa anterior. Entonces mi papá me obligó. Pero no quería ir. Pero esas fueron diferentes. Muy diferente a la primera. Tanto el misionero como la esposa, ellos me cuidaban. No tengo queja. Él se llamaba Tadeo y ella Elena. Ellos fueron los que empezaron la obra ahí en la ciudad de Colón. Pero fueron muy buenos. Es que yo crecí en la cuadrangular, pero con el tiempo, no sé ni cómo fue que, no sé si fue a través de Rosa o de la gente de la iglesia que me buscaban. Entonces yo me iba con ellos. Tenía que estudiar. Mi papá no me pagaba estudio, tenía que hacer el esfuerzo yo. Si yo no lo hacía, me iba a quedar bruta. Muchas cosas he pasado. Yo empecé a trabajar en la iglesia, con la iglesia cuadrangular. Y cuando estaba en Honduras, pedían una persona que, porque de allá pidieron una persona que trabajara en la obra. Entonces, como yo me había preparado en la iglesia, entonces ellos me mandaron para allá. No recuerdo, hace mucho tiempo ya. ¿Fue sola? Sí, fui sola. Y yo no sabía dónde iba a ir. ¿Ahí conoció a Matamoros? Sí, llorando en el aeropuerto estaba. Acuérdate que aquí dejas a tu padre. No. Ellos fueron buenos conmigo, los misioneros. La gente de la iglesia también. Cuando yo llegué ahí no había nadie esperándome. Porque hubo cambio en el avión. Entonces a los misioneros de Honduras no les notificaron, los de Panamá. Entonces yo llegué, no había nadie. Entonces había un hombre que en el taxi que quería llevarme. No, yo quiero ver las artesanías. Y había un muchacho que se paraba detrás y me hacía así, que no me fuera con él. Ya, que ya lo conocían, ¿no? Hasta que llegaron, dijo el señor ese, vamos a llamar a todas las iglesias. Hasta que demos con el que debe encontrarla, usted voy.
Y el misionero ni sabía que yo llegaba ese día. Y con ese señor, él fue el que hizo el favor de llamar a todas las iglesias, hasta que al fin dio con los misioneros que tenía que... Y ellos ni sabían que yo llegaba ese día, porque hubo cambio en el avión. No crea, yo estaba muriendo del miedo. La hermana Elena fue como si era mi mamá. Y el hermano Tadeo no hablaba mucho español. La hermana Elena sí hablaba bastante español, pero él no, pero era buen misionero. Esa gente hizo un buen trabajo para levantar una iglesia en esa ciudad. Siempre los recuerdo. No me acuerdo. Tiene que ser porque fue el lugar donde yo fui a trabajar, a Honduras. Pues sí, toda la gente me trataron bien también. Y esa primera noche que yo fui al culto, una señora me dijo, yo sé que usted aquí no tiene ni padre ni madre, pero yo voy a ser su mamá, yo voy a ser su papá, me dijo. Entonces ella me trató y la familia de ella me trataban como si era de parte de esa familia. Hasta calcetines me compraban. Ellos fueron buena gente. Los hijos de la señora me respetaban mucho. Es que los misioneros pagaron mi pasaje y se suponía que tenían que estarme esperando al misionero, pero hubo cambio en el avión, entonces yo llegué ahí sin saber. Y yo estaba así, pero yo me hacía la fuerte, ¿no? Si tú tienes miedo y tú demuestras tu miedo, estás perdido. ¿Eh? No hay que demostrar nunca que uno tiene temor. Y yo me quedé viendo las artesanías y el hombre ahí. Pero yo me acordaba del chico, me decía que no me fuera con él. Hasta que al fin el señor ese del aeropuerto, él trabajaba ahí, él dio con los misioneros. Entonces cuando el misionero llega, me dice, es que a mí no me dijeron que usted venía hoy. Entonces me llevaron a vivir con ellos. La hermana Bonita, ella se llamaba Bonita, o se llama, yo no sé si estará viva. Me trataron muy bien. No. A ver. Estoy bien mareada. Mucho mareo. Tome agua. ¿Y qué 10? ¿Mm? ¿Qué 10? Miércoles. Si está cansada podemos subir. Ya, bueno. ¿O quiere continuar la entrevista? No, me quiero ir para arriba. Ya. Mañana continuamos. Mañana será otro día. Y hay que vivirlo con alegría. Ah. Yo estaba acostada antes de venir para acá, ¿verdad?